Ahora sí. Ok, bien Gus, creo que sí, coincido. Primero, saludar a tu iniciativa y de poder invitarnos, así que sumamente agradecido, agradecido a Nonina, a Euda, por confiar en nosotros. Así que, y nuevamente a vos Gus, gracias por la invitación. Y sobre todo por la mesa de expertos que tenemos y por el público que tenemos. Así que un saludo muy grande a todos, colegas que estén interesados en este tema. Con respondiente al tópico que hemos planteado para iniciar este conversatorio, realmente, y es como hablábamos, es sumamente llamativo, en donde un uso tan habitual que tenemos en la sala de cuidados críticos, que es el oxímetro de pulso, que no era así en la sala general, o en la guardia un poco más, pero no en la sala general, y es lo que a mí me ha llamado la atención, en que solamente estaba el kinesiólogo con el oxímetro de pulso cada vez que iba a hacer la ronda y podía ver a los pacientes. Y realmente con el advenimiento de la pandemia, con la cantidad de casos COVID y sobre todo con la relevancia del dato que nos integra y que nos da el oxímetro de pulso, es una herramienta que ha tomado un protagonismo tan grande en la sala de cuidados generales para ver cuánto oxígeno habíamos que poner, cuánto, si ese paciente era para darle de alta, si ese paciente subía a terapia intensiva, lo cual creo que el monitoreo en la sala general ya es un monitoreo básico que estamos usando el oxímetro de pulso. Entonces esa es una de las experiencias que yo quería compartir, que ha cambiado la herramienta del oxímetro de pulso en la sala general, que era algo que nosotros íbamos, poníamos el saturómetro, veíamos cómo estábamos, ajustábamos el oxígeno, y ya ahora es continuo el uso de esta herramienta en la sala general. Así que Gustavo, sí ha cambiado notoriamente el uso de esta herramienta en este apartado que tienen los sanatorios o los hospitales. Pero, digamos, ¿por qué me decís que es de utilidad? ¿Por qué lo utilizarías? Sobre todo Bien, en esta cuestión del paciente COVID, ¿qué te sirve bien, utilizar un oxímetro de pulso? bien, perfecto. No, realmente el punto, hay varios puntos importantes. Primero porque es el monitoreo que nosotros tenemos de la oxigenación, sin ser invasivo. Lo cual esto nos permite, si el aporte de oxígeno que estamos aplicando es suficiente o insuficiente, y nos permite regular la cantidad de oxígeno que le estamos aplicando o el dispositivo que estamos aplicando. Si de una cánula nasal tenemos que pasar a una máscara Venturi, si de una máscara de Venturi tenemos que pasar a una máscara con reservorio, si de una máscara con reservorio tenemos que ir a un alto flujo, o diferentes dispositivos, o trasladarlo a la sala de cuidado intensivo. Pero sobre todo también para saber si con diferentes test, cómo se va comportando esa oxigenación, para ver cómo vamos descendiendo y si ese paciente al alta es capaz, o requiere oxígeno o no al alta. Lo cual creo que es una herramienta muy importante y que debe estar presente en todos los sanatorios, ¿sí? En todos los hospitales, porque es la forma que tenemos de poder administrar efectivamente un recurso finito ahora que es el oxígeno. Okay. Bueno, después te voy a hacer más finas las preguntas para que me digas algunos datos. ¿Te parece? ¿Vale? Doctor Luis, ¿nos podés aportar tus saberes? Fíjate si podés trabarte. Ahora sí, Acá. ahí pude. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, Gustavo. A Euda también un saludo, que siempre estamos en contacto por WhatsApp. Y a la cantidad de participantes que veo que siguen entrando y por supuesto a mis compañeros de mesa, muchas gracias por haberme invitado y permitirme participar. 40 años de médico cumplo este año, entonces ya sentirme invitado para mí ya es un lujo, porque los viejitos nos vamos quedando afuera de la carrera. Y justamente, antes que hablar de lo que íbamos a hablar, te quería comentar, baxada es un término en castellano antiguo. Por eso es que los antiguos españoles decían vamos a la baxada del Paraná y cruzaban a Paraná y ahí que empezó a quedar el nombre Paraná, Paraná, Paraná y hoy es nuestra hermosa ciudad de la cual no soy oriundo, soy oriundo de Gualeguay, pero la he adoptado totalmente.
Yendo a tus preguntas, la oximetría de pulso me acompañó desde prácticamente apenas empezamos a tener los primeros oxímetros, porque en neumonología, a diferencia de Martín, que tal vez no lo veía en nuestro servicio, yo fui jefe del servicio casi 20 años en el Hospital San Martín de Paraná, y todos los médicos teníamos un oxímetro en el bolsillo, con los cuidados y las recomendaciones de que hay veces que el oxímetro es una herramienta que si no se utiliza bien nos puede confundir. Y cuando en el año 2000 me voy, 2001, a España a hacer un posgrado en sueño, bueno, ahí vi la importancia de la oximetría nocturna y vinimos y compramos en el hospital el primer nonín con memoria que nos ayudó, como no teníamos ni polígrafos ni polisomnógrafos, a hacer los primeros diagnósticos de apnea de sueño. Y a partir de ahí, hoy estoy investigando con un grupo en la Universidad del Litoral y otro grupo en la Facultad de Bioingeniería, la utilidad de la oximetría de pulso para sacar mucho más datos de lo que sería ver la oximetría sola y la frecuencia cardíaca sola. Hoy ya estamos pudiendo estadificar el sueño a través de un oxímetro de pulso. Podemos decir en qué estadio de sueño está el paciente gracias al deep learning, lo que también se conoce como inteligencia artificial. Pero yendo más concreto a tu pregunta, la oximetría de pulso diariamente nos da utilidad a los neumonólogos o neumólogos, como se dice en Latinoamérica, y nos permite a través de los test, como comentaba Martín, tal vez Santiago va a comentar algo más, inclusive hemos ideado un test nosotros para el seguimiento de los pacientes. Y ni qué hablar, durante esta pandemia, yo me guardé desde marzo del año pasado, hice solo telemedicina y la herramienta oximetría de pulso en la casa de los pacientes fue fantástico. En algunos casos lo compraban los pacientes, en otros se lo hacíamos llegar, así como le hacíamos llegar también el equipo de oximetría, de poligrafía para los estudios de sueño, y nos permitió, como vos muy bien decís, Gustavo, tener un signo vital más, aparte del tensiómetro que la mayoría de estos pacientes tenía en su casa, para poder seguirlos. Buenísimo, ya vamos a entonces ahondar un poquito más. Ignacio, ¿estás por ahí, Nacho? Ahí te libero, pará. Probá ahora, a ver. Hola Gustavo, hola compañeros de la mesa y bueno, muchas gracias por la invitación a Nonin, a Servicios AMR, a Saki Kare, a Solacura y un gran saludo a todos que sé que conozco a muchos de los que están participando en esta sesión. Bueno, como saben, yo hago rehabilitación respiratoria y la oximetría de pulso históricamente se utilizó muchísimo en el área. Antes de esta pandemia ya el oxímetro era una herramienta, digamos, casi imposible de no tener, digamos. Nosotros cuando evaluamos a un paciente al ingreso de rehabilitación, lo primero que pensamos en hacer es un test de marcha de 6 minutos para evaluar la tolerancia de ejercicio, y es el test que nos indica hasta dónde satura el paciente y si vamos a utilizar oxígeno o no durante la rehabilitación. En ese sentido, los oxímetros de pulso no, digamos, son sumamente necesarios. Hoy en día las normativas hablan de monitorear la oximetría durante toda la prueba. Antes, digamos, las normativas del ATS hablaban de tomar al principio y al final, pero hoy sabemos que hay que monitorear durante toda la prueba y registrar la saturación mínima del paciente. En ese sentido también tener un oxímetro que pueda llevar el paciente, que sea liviano, que pueda llevar el paciente, pero que sea suficientemente grande como para que nosotros veamos los valores de saturación y frecuencia sin tener que acompañarlo, cosa que en realidad no se puede acompañar al paciente durante la prueba, y entonces tener un oxímetro de pulso del tipo de 8500 de Nonin o 2000, o la
la serie de 2500 también son oxímetros que son livianos y que puede llevar el paciente en una mano y nosotros podemos monitorear la saturación y la frecuencia de manera correcta sin que el paciente frene para que nosotros veamos o que el paciente tenga que hacer la lectura de la valoración. Como decía Luis, ver obviamente la frecuencia del pulso y la frecuencia que produce el paciente o que registra el paciente durante la prueba es importantísima. Y así como otras pruebas, yo seguro que Santiago va a hablar de otras pruebas también, de tolerancia a ejercicio, sobre todo ahora que se está haciendo mucha telerehabilitación y no se puede hacer un test de marcha convencional, o no es lo más sencillo de hacer. Existen otras pruebas de valoración y que demostrarían desaturación, pero más allá del registro inicial, como dije, de la oximetría de pulso al ingreso a rehabilitación, durante la rehabilitación es una herramienta que utilizamos permanentemente. Nosotros el control de oximetría y de frecuencia de pulso lo tomamos en cada cambio de intensidad, cuando entrenamos a los pacientes, si el entrenamiento es de una intensidad constante, lo tomamos en forma regular, digamos. Es una herramienta que nos indica mucho de cómo está haciendo, qué está pasando con la oxigenación durante el ejercicio y si debemos utilizar alguna determinada interfase para mantener saturaciones por arriba del 90%. Y bueno, nada, después obviamente hay otras actividades que también hacemos en el contexto de la rehabilitación, que si quieren después nos explayamos más, como quieras, Gustavo, pero es la titulación del oxígeno. Nosotros durante los programas de rehabilitación titulamos oxígeno, y ahí podemos discutir un poco si la prueba de test de marcha es la indicada o no para hacer titulación de oxígeno en la vida diaria. Y como decía Luis, también tener la posibilidad en pacientes donde uno tiene ciertas dudas, ¿no? De si requiere o no requiere oxígeno a largo plazo o domiciliario, o si lo requiere solo para algún tipo de actividades, tener la posibilidad de medirlo 24 horas. Entonces, en realidad, digamos, más allá del ingreso a rehabilitación, el contexto de la rehabilitación, el oxímetro de pulso en la rehabilitación en general es una herramienta que no puede faltar. Una pregunta, Ignacio, antes te paro porque si no agarrás la moto y no más. Pero te lo digo cariñosamente, ¿sabes? Sí, obvio. ¿Hubo en algún momento, y esto quizás también Santiago o el mismo lo van a decir, yo estoy muy alejado de lo que es rehabilitación pulmonar, pero en un momento la oximetría de pulso no estaba dentro de elementos indispensables dentro de la rehabilitación pulmonar, o siempre se usó? Yo recuerdo que una vez se decía que no hacía falta el oxímetro de pulso. Desde que yo hago rehabilitación, que empecé con Marcela hace más de 15 años, se usaba el oxímetro tal cual como lo estoy hablando ahora, digamos. Okay. El oxímetro, desde que yo hago rehabilitación, para mí, yo aprendí que el oxímetro es una herramienta fundamental, ¿no? O sea, al paciente se debe monitorizarlo. O sea, primero se debe conocer al paciente. O sea, una vez que conoces al paciente, sabes cuán cerca tenés que estar, o cuán preciso, o cuán fino tiene que ser el seguimiento con ese paciente. Sabés, hay pacientes que no desaturan y entonces, digamos, podés espaciar, si se quiere, los controles de saturación, pero aquel paciente que sabés que cae la saturación durante el ejercicio y estás permanentemente midiéndolo. Okay. Pero muy bien, gracias, Santi. Ya ahora, Ignacio, te voy a preguntar un par de cositas más profundas. Santi, ¿qué nos puedes decir de lo que vos haces? Sé que estás trabajando mucho con rehabilitación. A ver. Fíjate, ahora. Ahora sí, ahí está. Primero que coincido totalmente con Martín de que esto es un cambio de paradigma, de que se le ha dado una importancia, y no es menor que seamos más kinesiólogos que médicos los que estamos hablando. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que ver con que la saturometría
es importante medirla en el contexto en el que por lo general la va a medir el médico en reposo, pero es sumamente importante medirla, por ejemplo, como dijo Martín, durante la internación, realizando ejercicio y sometiendo el esfuerzo a la persona. Si está en un control médico, que el médico, y por ahí eso es lo que a mí me gustaría mencionar, empiece a cambiar la mentalidad de evaluarlo solo al paciente, por ejemplo, por telemedicina, que seguramente lo va a comentar Luis, pero esto de hacerlo mover al paciente y medir la saturometría y ver cómo está ese paciente, hablando en el contexto de COVID, nos da un dato sumamente importante debido a dos consecuencias que estamos viendo, a dos problemas de estos pacientes. La hipoxemia silente, que el paciente no siente disnea y tiene desaturación, lo cual es sumamente severo porque he presenciado pacientes que no tienen disnea y están caminando en la internación, o sea, en la pieza, en la habitación de ellos los hacemos caminar, no tienen disnea y saturan 82, por ejemplo. Entonces digo eso, imagínense un paciente que por X motivo no se internó y está en una consulta de telemedicina y el paciente no refiere la disnea, es peligroso. Y en la otra parte, que si bien el saturómetro, el objetivo principal es medir la saturación de oxígeno, no hay que olvidarse que los saturómetros también miden la frecuencia cardíaca, y en estos pacientes COVID, y sobre todo pacientes COVID jóvenes que no tienen comorbilidades, vemos una disautonomía cardíaca con frecuencias cardíacas sumamente altas y con una lentitud en la recuperación de la frecuencia cardíaca ante esfuerzos mínimos, como por ejemplo levantarse de la cama, caminar 10 pasos, etc. Entonces digo, creo que como toda crisis, y sobre todo en esto que fue una crisis mundial, abrió un panorama en que los pacientes tienen que estar controlados por los saturómetros, porque los pacientes hasta hace un año no sabían lo que era un saturómetro, pero sabían lo que era un tensiómetro, lo que era un medidor de glucemia, lo que era cualquier cosa menos un saturómetro. Y decían, ¿esto qué mide? O sea, los pacientes de hecho preguntan, ¿y este aparatito qué me está midiendo? Pero le pongo un medidor de glucemia y enseguida saben que es para medirse el azúcar, como dicen los pacientes. Entonces, ahí Martín también quiere hablar y acotar algo. Ya va a tocar, ya le va a tocar, no te hagas problema. Bien. Y lo último que iba a decir es, me parece que hay que, o sea, así como viene el cambio de paradigma de usar más el saturómetro, creo que es el momento de aprovechar de que los kinesiólogos tomemos parte de la rehabilitación y empecemos a medir esto. ¿Por qué digo esto? Porque también ha pasado de que muchos kinesiólogos, y por eso me sorprendí cuando vos dijiste de que en algún momento habrá sido de que no se usa el saturómetro en rehabilitación, realmente es muy triste de que haya kinesiólogos que se aprovechen de la situación de que hay muchos pacientes COVID, no se compran un saturómetro, se mandaron a hacer rehabilitación y no están saturando a los pacientes. Y eso es muy peligroso, Gustavo, porque tenemos estas dos cosas, la hipoxemia silente y la disautonomía cardíaca, y además lo pongo en ejemplo del kinesiólogo, es como que el kinesiólogo traumatológico le diga que le está haciendo magneto y no le está haciendo magnetoterapia. Entonces digo, no digamos que estamos haciendo rehabilitación, sino invertimos aunque sea en un saturómetro para atender a los pacientes. Bueno, muy bien, muy claro. La pregunta es para los cuatro. ¿Ustedes utilizan el oxímetro de pulso como elemento aislado o lo tienen como incorporado en algún digamos, lo interrelacionan con algún otro dato, como, no sé, algún dato clínico o alguna prueba que ustedes hacen, o lo utilizan aisladamente? Ustedes saben, bueno, satura tanto y con esto es suficiente, o lo correlacionan. Quizás la pregunta es de perogrullo y parecería que es obvia, pero la realidad es que estaría bueno que ustedes cuenten, porque quizás hay algún índice que ustedes utilizan y que nosotros no estamos acostumbrados a ver, y que ustedes utilizan en la práctica habitualmente, ¿no es cierto? O sea, la idea es saber si ustedes utilizan el oxímetro de pulso correlacionado con algún otro elemento clínico o no, que les dé valor, digamos. A ver, Martín, insistís tanto, Martín, que te tengo que dar la palabra. Dale levantar la mano, Martín. Sí, no, es tremendo. Habilitate. Ahí está, ahora sí. No me aguanto porque hay muchas cosas para charlar. Bueno,
voy primero a tu pregunta y después tomo el tópico de Santiago de la hipoxemia silente, que es algo sumamente interesante. Bien. Nosotros realmente siempre el contexto de la evaluación de la saturación de pulso va en contexto clínico, ¿sí? Junto con otros parámetros. Lo que, yendo al punto y siendo más fino, como me pediste en la otra pregunta, nosotros realmente utilizamos el saturómetro de pulso y la práctica clínica para saber si el paciente debe ir a terapia intensiva, junto con un montón de contexto, o para sacarle el oxígeno y ver con qué se va. Un dato interesante que hemos logrado es hacer el CitoStand para evaluar si el paciente se va de alta con oxígeno o no. Y lo que hacemos es levantarte y sentarte durante un minuto y evaluamos la caída de la saturación de pulso de 4 puntos. Y evaluamos la recuperación al minuto. Entonces, en base a eso, observamos si el paciente tiene que seguir con oxígeno o lo podemos discontinuar del oxígeno. Es una vez que lo fuimos bajando. Cuando el paciente lo tenemos con máscara con reservorio a 15 litros y el paciente está entre 90, 91 y no va mejorando, ese paciente ya evaluamos el criterio de subirlo a terapia intensiva. Bien, de acá hemos pasado en este aprendizaje continuo que hemos tenido desde el pronovigil, el alto flujo, un montón de situaciones que lo que nos ha llamado la atención es que cuanto antes detectábamos esta situación y lo pasábamos antes a terapia intensiva y rápidamente se intubaba, mejor teníamos la evolución de estos pacientes. Cuando insistíamos con pronovigil y el paciente no evolucionaba bien, cuando insistíamos con alto flujo y realmente no evolucionaba bien, esos pacientes tenían mayor mortalidad que cuando los agarrábamos a tiempo y los mandábamos a terapia intensiva y se intubaba precozmente e instaurábamos una conducta protectiva para el pulmón. Entonces, realmente la utilización que tenemos del oxímetro de pulso es clínica y con valores absolutos de suma importancia que nos marcan la gravedad o la evolución del paciente. Y ahí traté de ser lo más fino posible en responder esto. Pero no quiero dejar de pasar la hipoxemia silente. Realmente la hipoxemia silente es una situación que se da en algunas situaciones que no eran tan comunes como atelectasias que teníamos, pero en esta circunstancia es más común y realmente se debe prestar mucha atención. Al analizar la hipoxemia silente y de por qué se produce una caída tan baja de la oxigenación manifestada en el oxímetro de pulso, pero no en la clínica, con una disnea, con una utilización de músculos accesorios, se muestra que eso se produce porque la PCO2 no llega a valores críticos. Tenemos una insuficiencia respiratoria tipo 1 característica, y cuando recién valores de PCO2 llegan a 39, 40, ahí recién empieza a manifestarse la disnea, con una caída brusca de la compliance pulmonar y una catástrofe pulmonar rápidamente, que cuando lo intubamos ya es tarde. Por lo tanto, si nosotros podemos prevenir esa hipoxemia silente con un monitoreo de saturación de pulso y rápidamente oxígeno y rápidamente una asistencia médica y kinésica, podríamos lograr una gran evolución o una mejoría en la evolución de estos pacientes. Ese era un dato que dijo Santiago, me pareció sumamente interesante, que no quería dejar pasar. ¿Puedo agregar Ahí Santiago y Luis. Sí. Agrego algo cortito a lo que dijo Martín. Por eso hablo sobre la importancia de que el médico, que es quien tiene el contacto inicial con el paciente, ya sea en una posta respiratoria, telemedicina, lo que sea, no basta con saturar al paciente en reposo, sino que tiene que hacerlo mover, ya sea con el CitoStand, que mueva brazos, que pase algo con ese paciente para detectarlo tempranamente y que no llegue a todo lo que acaba de describir Martín. Bueno, justamente eso que está insistiendo Santiago, bueno, será que trabajamos juntos y lo hablamos permanentemente. ¿Cómo? ¿Será que somos algo, digo? Claro. No, pero aparte de la relación filial, vos sabés que trabajamos juntos, que es un equipo, tenemos 2 kinesiólogos más, hay una neumonóloga y un alergista, y estamos tratando de crear un equipo que piense a cambiar la forma de estudiar y ver a los pacientes. El oximetría de pulso en el consultorio sentado
a mí no me da muchos valores, salvo que lo encuentre desaturando, con disnea o con una frecuencia cardíaca arriba de 130, que tengo que ver a ver qué le pasa. Lo que me importa es ver qué pasa en la vida diaria. Yo tengo que someterlo a test de tolerancia al ejercicio, con lo cual ahí sí la oximetría de pulso es una herramienta fundamental, y por eso creamos el step test de 3 minutos, donde medimos, aparte de la saturación, que a veces está normal, la recuperación de la frecuencia cardíaca, la HRR, a 1 minuto después de estar sentado. Pero también la vemos en el test de caminata. Nosotros estamos comparando el test de caminata con nuestro step test, porque test de caminata es difícil de hacer en los consultorios. Los consultorios en Argentina, para la gente de Latinoamérica, son todos muy chiquitos, no superan los 9 metros cuadrados, no hay pasillos de 30 metros donde poder hacer estandarizado como corresponde el test de caminata. Es muy difícil encontrar un pasillo, salvo que uno esté en un hospital, y siempre hay alguien que interrumpe, hay que estar cuidando que nadie se cruce al paciente adelante. Es decir, es un test excelente, pero que tiene muchas limitaciones cuando uno quiere investigar y estandarizarlo en distintos centros. Por eso, un step test que uno lo hace en el consultorio en 3 minutos puede llegar a ser de mayor utilidad, pensamos, a la larga. Por ahora estamos comparando qué pasa con el test de caminata y este test para ver si esa herramienta algún día puede servir. Pero me gustaría tomar 2 segundos lo que dijo Martín. Si nosotros pudiéramos agregar la capnografía a esto, sería fantástico. El día que Nonin nos dé un equipo portátil que mida la oximetría y la capnografía más la frecuencia cardíaca, bueno, nos vamos para arriba, muchachos, porque el gran problema es que no podemos medir la PCO2 de forma no cruenta. Y bueno, tenemos que recurrir a lo cruento nuevamente. Es decir, que esto es para los técnicos ingenieros de Nonin que se pongan a trabajar en esto. Más allá del chiste, creo que la oximetría de pulso sigue dando esas herramientas que nos permiten, con la clínica, y siempre sabiendo que hay que revisar las uñas del paciente, que no tenga pintadas las uñas, que no tenga una onicomicosis, que tenga el nivel de glóbulos rojos correcto, es decir, que no tenga una anemia, que no tenga una arritmia. Es decir, hay 3 o 4 cosas que tenemos que pensarlas clínicamente para no darle mayor importancia de la que tiene cuando tenemos estas pequeñas cositas que uno, corrigiéndolas, puede solucionarlo y seguir usando la herramienta oximetría. Gracias, Luisito. Muy claro lo que pasa en los consultorios, ¿verdad? O sea, la realidad que uno ve en los hospitales, ¿no? El tema de trabajar, no encontrar un espacio donde tener que hacer la rehabilitación, es muy interesante. Y de hecho se trabaja de esa manera en muchos lugares. Muy bien. Ignacio. Habilitate, a ver. Hola, bueno. A ver, vos preguntaste si lo relacionábamos con alguna otra variable en el contexto de nuestro trabajo, y en principio, bueno, como dije, lo relacionamos en principio con la intensidad de la carga, ¿no? del entrenamiento, pero más allá de eso, que es algo que ya dije y no quiero volver a repetir, o no hace falta, no sé, abro quizás el debate, estamos hablando de si el paciente se va de alta con oxígeno con una prueba de ejercicio, que puede ser un test de 6 minutos o puede ser un test de escalón o digamos, algo estandarizado que le genere una demanda ventilatoria tal que demuestre que satura ese paciente. Pero bueno, estamos hablando de un contexto agudo que probablemente, que en realidad está como para evaluar después en el post-agudo, ¿no? Si el paciente sigue requiriendo o no oxígeno. Entonces, en realidad, ahí hay dos para mí, digamos, ahí abro el debate, ¿no? La indicación de oxigenoterapia a largo plazo está dada en función de gases en sangre, que es clara, que es menos de 55 milímetros de mercurio a nivel del mar, o entre 55 y 60, con poliglobulia, corazón pulmonar, hipertensión pulmonar, etc. Digamos. Esos pacientes está claro y no necesitaríamos hacer un test de ejercicio. Si hacemos un test de ejercicio, seguramente ese paciente ya sabemos que ese paciente requiere de oxígeno a largo plazo por más de 16 horas diarias. Ahora, después tenemos pacientes que no cumplen con ese criterio
¿no? Y que desaturan, como dicen mis compañeros, durante el ejercicio. Y algunos desaturan más, en mayor, en menor medida. Y ahí hay un gris, digamos, en la literatura. Yo estoy convencido que pacientes que desaturan por debajo de 90, entre 88 y 90, 86 para las guías argentinas, digamos, pero hay pacientes que desaturan con ejercicio y estoy convencido que a esos pacientes habría que indicarles oxígeno. Pero eso está relacionado también con, como decía Luis, con la actividad física que hacen, ¿no? Con cuánto se mueven durante el día. O sea, cuando uno toma la prueba, es una prueba que mira una foto, digamos, más allá de que le estamos haciendo hacer ejercicio a ese paciente, sea test de marcha, sea un test de escalón, algo estandarizado que demuestre la desaturación, estamos viendo una foto, pero después realmente lo que hace el paciente no sabemos cuánto tiempo camina durante el día o cuánto tiempo está sentado, cuánto tiempo está parado. Y en eso, y vuelvo a la pregunta de Gustavo, si lo correlacionamos con alguna otra variable, la verdad es que no es fácil correlacionarlo con actividad física medida en forma objetiva, ¿no? Digamos, para eso existen acelerómetros, por ejemplo, que están validados para medir no solo cuántos pasos el paciente da por día, sino cuánta actividad física hace, a qué intensidad lo hace, cuánto tiempo durante el día. Y si esos valores pudieran correlacionarse con la saturametría, ahí tendríamos de alguna manera una orientación mucho más clara si el paciente permanece hipoxémico durante gran parte del día, digamos, porque la idea es que el paciente se mueva. O sea, no decir lo contrario, es decir, el paciente, como está la mayor parte del día, no está activo y entonces no está hipoxémico, no se le da oxígeno, mirarlo desde el otro punto de vista. Yo quiero que esté activo, quiero que haga ejercicio, y como va a estar hipoxémico, entonces indicarle oxígeno. Entonces, el resumen sería, correlacionarlo con actividad física objetiva sería una herramienta ideal. No es fácil hacerlo, pero eso sería lo ideal, sí. Muy bueno. Sí, qué complejo, ¿no? La verdad que es bastante complejo, pero bueno. Piensan, esto es una pregunta para los cuatro. Vieron que hoy se piensa que a veces lo que se ve es como una falta de correlación entre la presión parcial de oxígeno y los oxímetros de pulso, ¿no? Y muchos abogan de que cuando un paciente está precalótico porque está respirando a toda máquina, porque necesita agarrar aire a algún lado, la calosis produce justamente un desaprovechamiento del oxígeno que le estamos dando. Entonces, cuando el paciente, nosotros le hacemos la oximetría de pulso, da un valor, pero cuando le hacemos la PO2, da otro valor mucho más bajo, porque en realidad ahí hay un cortocircuito en la BQ que no sé qué está pasando. Explico por dónde voy, digamos, y eso pasa, me parece, como a veces también, parecería ser, que es un concepto medio extraño, pero como nos engaña la hipoxemia silente, ¿no? A veces parece que el paciente está bien y cuando lo saturamos ya nos indica, pero a veces hay pacientes que parecería que está relacionado con eso, ¿no? Con el aumento el paciente empieza a respirar a tanta velocidad y quiere... La hiperventilación. Claro, entonces hiperventila y entonces el aprovechamiento del oxígeno es menor. Entonces, nada, le podemos dar todo, eso se está dando aparentemente, creemos, que se da más que nada en los pacientes también que le damos alto flujo de oxígeno. Ustedes saben que el alto flujo de oxígeno supera, digamos, el nivel de demanda del paciente, entonces respira permanentemente en aire enriquecido con oxígeno. Y al parecer, digamos, si el paciente no cambia su mecánica ventilatoria, no empieza, digamos, a mejorar el aprovechamiento, o sea, mejorar la ventilación para que el aprovechamiento sea mejor, si no pierde esa alcalosis, va a haber una disociación entre los dos valores. Puede ser, digamos, piensan lo mismo, quizás habría que investigarlo, pero... Sí, puede ser eso, pero también tiene que ver con algo no fisiológico, sino más técnico del saturómetro en sí, Gustavo. O sea, tiene que ver, muchas veces se ven esas diferencias y pensamos que al final no terminamos fiándonos del saturómetro, como que ningún saturómetro es bueno, y en realidad el problema viene
que el equipo se golpeó muchas veces, de que lo limpiaron y le tiraron alcohol, sobre todo ahora que hay que higienizar todo, que le tiran arriba. Entonces digo, además de todo esto que hay que investigar y que tiene que ver una cuestión de, yo creo que para mí parte de la base de la hiperventilación del paciente, sobre todo hablando en el contexto de COVID, ¿no? que nos ha pasado, también hay que tener en cuenta esta diferencia del saturómetro con la PO2 al final que estamos midiendo. Bueno, bien. Luis, ya que te libero. Aparte, como te decía hoy en una de las intervenciones, esto se debe usar en el contexto de la clínica. No hay que olvidarse que estamos trabajando con personas, con seres humanos. Entonces, la herramienta es poderosa, es muy útil, pero nosotros tenemos que evaluar clínicamente cómo está ese paciente. Es decir, la oximetría de pulso, vuelvo a insistir, es una herramienta que nos permite complementar la clínica. Todo esto que vos decís es interesante para completar investigaciones, pero la mayoría de los oxímetros con mayor o menor calidad, y ahí podemos hacer comparaciones de marcas, correlacionan con la PO2 en sangre, salvo que exista contexto clínico que lo cambie. Como decía hoy, si hay una anemia, vamos a tener algún problema. Entonces, la herramienta sirve. Santiago hoy decía algo que nos enseñó la práctica. Yo atiendo mucha gente del resto de la provincia de Entre Ríos. Y cuando mandaba a mis pacientes a rehabilitar, estamos hablando pre-pandemia, pacientes con EPOC, la primera respuesta que le daban los kinesiólogos era: no, yo no puedo hacer eso porque no tengo oxímetro. No, yo no me animo a hacer rehabilitación porque no tengo oxígeno. Y hoy en día eso no es una limitante. Comprar un oxímetro es muy barato y tener oxígeno hoy con las empresas que proveen o los concentradores de oxígeno no es una limitante para no hacer rehabilitación en cualquier rincón de la provincia de Entre Ríos. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad de los profesionales en general, de que hay que usar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy. No obstante, por ahí veía una pregunta que apareció, si sirven los smartphones que bueno, hay algo muy, la Universidad de Oxford fue categórica en eso, hay una publicación en la cual dice que hasta el día de hoy la tecnología de los smartphones no sirve para medir oximetría. Si bien Samsung y otra empresa siguen investigando y siguen haciendo estudios, los estudios que han presentado, que han publicado, no son de un diseño adecuado. Por lo tanto, hasta el día de hoy, tenemos que seguir con el oxímetro de pulso normal que conocemos todos y con ese tenemos que trabajar. Creo que, vuelvo a repetir, es una herramienta poderosa en el contexto de la clínica de cada paciente. Ya sea como kinesiólogos o como médicos, tenemos que estar atentos y todos sabemos las alarmas en las cuales tenemos que fijarnos si nos da sospecha que ese paciente no está correctamente saturado. Luis, te aprovecho que estás Sí. ¿Nos querés contar cómo lo correlacionan ustedes con el seguimiento de pacientes con telerehabilitación? Sí, cómo no. Bueno, yo, como te decía, después del decreto presidencial del 19-20 de marzo del 2020, comencé a atender a todos mis pacientes por teleconsultas. Con el tiempo después agregué que los que tenía dudas los veía algunos de los miembros de mi equipo que ya habían pasado la enfermedad. Y ahora lentamente estoy volviendo a ver presencialmente a algunos pacientes que tengo dudas. Pero me llevé una sorpresa. Pude seguir a mis pacientes con asma a través de cuestionarios, oximetrías y pico flujo expiratorio. Pude seguir a mis pacientes con EPOC gracias a la oximetría, los cuestionarios y también a la medición del pico flujo expiratorio que está validado para seguir a los pacientes con EPOC.
y pude estudiar a mis pacientes de sueño gracias a la oximetría de pulso y nocturna y a los polígrafos y polisomnógrafos portátiles que tenemos para llevar al domicilio. En el caso de la COVID, empecé a ver pacientes que tenían la enfermedad y estaban en su casa y no tenían la posibilidad de que los controlaran. El nodo epidemiológico lo hacía telefónicamente en Entre Ríos y no había un médico que lo siguiera. Entonces, como eran pacientes míos y algunos hicieron consulta de primera vez, me consultaron a través de teleconsultas, les pedí a todos que se compraran un oxímetro porque una de las variables que veíamos era si bajaba de 95% la saturación, a pesar de que no tuvieran disnea, o si su frecuencia cardíaca en reposo aumentaba más de 120, 130. Y tuve la grata sorpresa que la mayoría aceptó rápidamente y me podían mandar diariamente a través de WhatsApp la foto con la oximetría para no quedarme con que ellos me contaran qué veían, sino que yo veía la foto y se lo hacían varias veces al día. Realmente me sirvió como una herramienta de seguimiento. Y por supuesto, de ahí pasaron a rehabilitación, algunos rehabilitación presencial con Santiago y otros con telerehabilitación que él les puede contar, que es increíble que también podemos hacer telerehabilitación con muy buenos resultados. Inclusive hay un estudio que se está haciendo a nivel nacional sobre ese tema. Así que la telerehabilitación, la teleconsulta llegó para quedarse. Yo la estaba usando muy de vez en cuando en algunos pacientes alejados de Paraná, que la usábamos como control, pero en este momento va a ser uno de los pilares de la atención en nuestro centro de medicina respiratoria. Por supuesto, lo presencial sigue, está trabajando la médica clínica alergista, la neumonóloga, yo estoy volviendo lentamente, pero la teleconsulta llegó para quedarse y nos está dando muchas satisfacciones, muchos pacientes están tremendamente agradecidos. Para que tengan una última cosita, todo lo que sea consultas de sueño, la primera consulta es hablar y hablar con el paciente y lo podemos hacer perfectamente a través de la teleconsulta. Y si yo necesito revisarlo, viene después a que yo le haga una revisación presencial. Se hace el estudio, que encima se lo hace en el domicilio, me manda la información, que algunos me lo pueden mandar a través de, inclusive las espirometrías, me olvidaba de contar. Santiago y los técnicos hacen las espirometrías y me las mandan por vía teleconsulta y yo las puedo evaluar. Es decir, es una herramienta poderosa la teleconsulta. Y ni que hablar lo que ha sido la oximetría de pulso para eso. Okay. Gracias. Gracias, Luisito. Santi, entiendo que vos estás trabajando mucho en forma activa con ejercicios y digamos, la pregunta está dirigida a eso, ¿no? Vos podés guiarte, digamos, simplemente con la disnea o podés, pudiendo evitar esta tecnología o necesitas apoyarte sobre algo más? Bien, previo, cuando arrancó toda esta situación y que fue de un día para el otro, porque una semana antes de que se decrete todo, yo ya había cerrado el consultorio debido a que me dedico a atender pacientes con patologías respiratorias crónicas y ya se rumoreaba que iba a empezar un aislamiento, entonces los pacientes ya no querían ir, yo lo cerré de forma presencial y comencé la telerehabilitación y empezamos, o sea, yo les hice una guía en donde justamente les enseñaba a autoevaluar su disnea como medida para regular el ejercicio. Esto no es suficiente y no es aparte lo ideal, quizás fue como para pasar el momento, pero obviamente que la disnea como síntoma para regular el ejercicio no es suficiente, debe estar controlada la saturación. Por eso hacemos hincapié de vuelta en lo mismo que mencionaste vos, en esto de un kinesiólogo que se dedica al área de rehabilitación, no puede no contar con un saturómetro. Y con un saturómetro que sea adecuado para la rehabilitación, es decir, un saturómetro que mida bien, que sea fiable, que sea confiable, y que nos permita tener una situación exacta de cómo está, o lo más precisa que se puede, de cómo está el paciente.
Esto nos da también seguridad en la telerehabilitación, es decir, en la rehabilitación, como dijo Nacho hoy, estábamos acostumbrados a usarlo y gracias a eso nosotros podíamos determinar o a veces tener que regular, ya sea los test incrementales, los test de carga constante o el entrenamiento en sí. Pero en la telerehabilitación nos permite colocar parámetros de seguridad para cortar el ejercicio, ya que nosotros no estamos con el paciente. Y esto es importante aclarárselo antes al paciente de cuándo va a ser que él tiene que cortar el ejercicio, que el paciente tenga disponible un sistema de emergencia, que el paciente, si está acompañado en el hogar, sería lo ideal. Y estas cosas parecen quizás obvias, pero son buenos, siempre es bueno aclararlo antes de comenzar a tener una sesión, como para evacuar dudas de cómo va a funcionar este método, porque no es llamo al paciente y me pongo a hacer ejercicio y no va a pasar nada, porque no pasa nada hasta que pasa, y el paciente que se puede descompensar y no va a tener quién lo va a socorrer, no va a saber a quién llamar el familiar, etc. Entonces, eso, tener una guía escrita y dárselo a los pacientes, creo que es fundamental para complementar ese programa de telerehabilitación. Perfecto. Martín, ¿estás ahí o te dormiste? Bien, perfecto. Siempre al pie del cañón, como corresponde. ¿Cómo ustedes determinaban, utilizando o relacionando la oximetría de pulso con la clínica y el oxígeno o no que le aplicaba al paciente, si el paciente iba a pasar a terapia intensiva? ¿Y cómo después determinaban que ese paciente no requería más oxígeno y podía salir a la sala general? Pero, ahí va. ¿No me dejas hablar? Sí, pero ponés el dedo donde no podés. Dale. Bien, nosotros lo que hacíamos es paciente con oxígeno, a máscara con reservorio, a 15 litros por minuto y que su saturación no era buena, acompañada de clínica, paciente a terapia intensiva. Rápidamente se evalúa e intubación precoz. Ese es el protocolo nuestro. Paciente con descontinuación de oxígeno, con una saturación entre 90 y 94. El paciente hace un citoscan, veíamos la recuperación al minuto, veíamos cuánta subida y bajaba hacia el minuto, y si caía 4 puntos de oxígeno, ese paciente se iba a la casa con oxígeno, ¿sí? Si no, se lo íbamos discontinuando y ese paciente se iba a la casa sin oxígeno, con consulta al médico y seguimiento del médico. Y ese informe se lo dábamos a la gente que empezaba a hacer rehabilitación y lo mandábamos todos a rehabilitación. Realmente con eso hemos bajado muchísimo la incapacidad funcional de los pacientes que se nos iban. Para esta nueva ola, que esperemos que no llegue nunca y que sea, si llega, de la menor manera, estamos trabajando en un test de capacidad funcional al alta, combinado con esta actividad física y con el sistema de oxígeno. Bien. Quería comentar algo, Gus, Sí. de lo que dijo Luis, en donde cuando lo mandaban a rehabilitación, que el kinesiólogo hablaba de que él no iba a hacer rehabilitación porque no tenía oxigenoterapia. Creo que ahí va, en el oxímetro de pulso, perdón, que ahí va a la formación específica que necesitamos de los kinesiólogos en esta área. Realmente nosotros en las grandes ciudades se está viendo ya una especialización de nuestras actividades, pero más en el interior, más en los pueblos. El kinesiólogo atiende el paciente con EPOC y después atiende el paciente de ligamento cruzado. Realmente nosotros deberíamos empezar a dar formación muy específica, con tips muy claros para este tipo de pacientes, porque en el interior realmente la demanda de pacientes no es tan alta. Entonces, una capacitación para estos profesionales creo que es fundamental y nos ahorría a todos, como usted muy bien lo manifiesta, Luis, un peligro que es ese paciente del interior, del pueblo, en donde necesita rehabilitación y no están dados los elementos para poder darlo. Creo que es muy, muy buena su apreciación, doctor. Gracias, Martín. Ignacio, digamos, quizá me equivoque, pero entiendo que una de las cosas más, digamos, ha sido todo complejo y sigue siendo todo complejo el abordaje de estos pacientes, ¿no? Hablando específicamente de COVID, ¿no? Pero
entiendo que la rehabilitación, encarar la rehabilitación pulmonar es una cosa muy compleja en este contexto. ¿Con qué te encontraste vos? ¿Qué pasó? Y obviamente el motivo central es el tema del oxímetro, ¿no? Pero viste que ha habido tantas expresiones patológicas en esta patología, que la rehabilitación pulmonar me parece que, si bien debe ser aplicada o debe ser practicada, los pacientes necesitan también, digamos, cómo seleccionás a los pacientes, cómo sabés que ese paciente requiere o no. Quiero, digamos, explicarme bien como para que me cuentes, que seguramente has encontrado también Santiago y obviamente Luis, ¿no? Pero que nos cuentes en el de la cuestión pública, cómo te encontraste con esto y cómo abordaste. En principio, la secuela que deja esta patología es variable, obviamente, en función de la severidad del cuadro, los tiempos de internación, si requirió o no requirió RM, si tuvo una neumonía severa, más allá de haber requerido o no ARM, por ahí el paciente se lo esperó, no se lo ventiló, se lo acompaña de alguna manera con oxígeno y pronovigil, y digamos, se va espaciando, llega un momento que en realidad genera una secuela a veces hasta mayor que el paciente que ha sido ventilado precozmente, digamos. A lo que voy es la secuela ventilatoria es variable, muchas veces no se ve al alta de los pacientes, se ve en forma tardía. Las mediciones y las evaluaciones que se están haciendo y que se deberían hacer, por supuesto, son desde funcional respiratorio, ¿sí? Para saber si dejó alguna secuela ventilatoria. En general, lo que se está viendo es que generan patrones ventilatorios o defectos ventilatorios de tipo restrictivo, con caídas de las DLCO, con tomografías con infiltrados o imágenes de tipo fibrótica, con tolerancia al ejercicio disminuida, disnea, tos, dolores musculares, dolores articulares, digamos. En definitiva, esos son las limitaciones que tienen estos pacientes digamos, después de haber cursado esta patología, pero la proporción de esas limitaciones es muy variable, digamos, depende de muchos factores, no solo de lo que acabo de mencionar, sino del abordaje que se le dio, como dije, durante la etapa aguda. El abordaje desde el punto de vista de la rehabilitación va a ser individual, como lo fue siempre, digamos, el concepto de la rehabilitación es la evaluación individual del paciente y como suele suceder, se manifiesta quizás más tardíamente así en la comunidad científica, ¿no? Se habla de COVID como si fuera una entidad única que genera las mismas secuelas, o se habla de POC como si genera las mismas secuelas, o se habla de enfermedades intersticiales como si genera las mismas manifestaciones. Y la verdad es que la rehabilitación en sí como concepto es la evaluación individual de los pacientes y como lo decía, es muy variable. Más allá de eso, un paciente que tenga secuelas ventilatorias restrictivas debe ser entrenado, debe ser abordado con entrenamiento físico, no con ejercicios respiratorios, debe mejorar su condición física porque eso va a hacer que disminuyan las demandas ventilatorias con el esfuerzo, digamos. Con esto quiero ya que hay muchos kinesiólogos y médicos en la audiencia, digamos, empezar a tirar por ahí una línea de debate, que es que lo que estamos viendo también es que muchos colegas, personal de salud, kinesiólogos, médicos, indican ejercicios respiratorios y es algo que no estaba indicado antes o que no tenía buena evidencia previo a la pandemia en rehabilitación respiratoria, y entonces uno piensa, bueno, ¿por qué la va a tener ahora, ¿no? en estos pacientes? Entonces, el abordaje desde el punto de vista de la rehabilitación respiratoria, el entrenamiento físico es la piedra fundamental, es la base de la rehabilitación, y obviamente el tipo de entrenamiento, el tipo de abordaje, lo que se haga con cada paciente va a ser individual en función de las secuelas variables que tiene cada paciente.
Quizás lo que no sabemos hoy en día es bueno, qué pasa con esos pacientes que tienen dolores musculares permanentes o más potenciados hacia eso, ¿no? El que tiene secuelas ventilatorias nosotros lo sabemos manejar, ¿no? Por la experiencia que tenemos de antes. Ahora, los que tienen más mialgias o dolores articulares, nos limita eso a trabajar en entrenamiento físico, nos limitaría, y entonces, bueno, tendríamos que bajar la intensidad, ver la fatiga crónica, está descrita también en pacientes post-COVID. Entonces, bueno, nuevamente, buscar maneras de abordar al paciente que pueda retomar su condición física, mejorar su condición física, pero que no genere más secuelas, más limitaciones, que no potencie, digamos, las limitaciones, sobre todo sistémicas, ¿no?, de la enfermedad. No sé si contesté la pregunta. No, sí, no, está muy bien, porque la verdad que es muy complejo, ¿no? Los pacientes van a reaccionar de diferente manera, dependiendo del daño que tengan, y a veces la rehabilitación, a pesar de que sea protocolizada, ¿no?, y que hay normas, imagino que es bastante artesanal, ¿no?, desde el punto de vista de la concepción de cómo hacer un programa individualizado de tratamiento, ¿no? Martín, hay una pregunta que es para vos. Sergio nos pregunta qué validez se le dan hoy al uso del índice de SAFI en la internación, para dar indicaciones en la internación. Te lo puedes evaluar para DIS-3, si te sirve para hacer DIS-3. Ahí está. ¿Me escuchás ahí? ¿Se escucha? Sí. Bien, hay varios artículos en donde correlacionan la SAFI con la PAFI. Bien, que es después del consenso de Berlín, cuál es la definición de distrés respiratorio. Lo cual las correlaciones sirven, pero no está hecho el consenso de Berlín con SAFI, está hecho con PAFI. Por lo tanto, si uno quisiera ir bien a lo fino, debería usar PAFI. Ahora, con SAFI es menos invasivo, yo sé que ustedes en pediatría lo usan muchísimo, tiene buena correlación para la no invasiva, pero para manejar y para observar la evolución de un paciente se tiene que seguir controlando con PAFI, ¿sí? Uno puede ser un estimativo para no ser invasivo, pero no estaríamos siendo la línea que queremos. Perfecto. Una pregunta para los rehabilitadores. Después, Gus, si me dejás, ¿puedo preguntar algo? No, primero voy a preguntar. No, está bien, pregunta. Por favor. También es para Nacho, para Santiago y para Luis, para el doctor. Como kinesiólogo de terapia intensiva o como kinesiólogo de sala general, realmente nosotros estamos muy abocados a lo que pasa en esa instancia del paciente en agudo. Y a mí me gustaría saber, ustedes, que son los que reciben luego esos pacientes, ¿cómo les gustaría que nosotros se los mandemos? ¿O con qué información les gustaría que nosotros se los mandemos? Porque creo que también nos ayudaría a trabajar mucho más en concordancia, ¿bien? O como nos gustaría a nosotros que ustedes nos manden a un paciente si necesita internación. No sé si es clara la pregunta y si viene a colación. Y particularmente, Martín, yo digo esto o sea, a mí me pasa yo justo estoy en los dos lados, ¿no? Estoy en internación y estoy en rehabilitación, no estoy en la parte de terapia intensiva, pero digo, si todos los pacientes que vienen a rehabilitación vendrían con un CITO stand al alta o intrahospitalario, sería, por ejemplo, en este escenario, un golazo. Y que el paciente sepa en un papel, por ejemplo, estuvo con una máscara con reservorio y o sea, lo fuimos progresando hasta que llegó a aire ambiente, porque hemos tenido pacientes COVID que han estado con requerimientos de 15 litros de máscara con reservorio y después el alta se va en aire ambiente. Pero también hemos tenido pacientes que tuvieron 6 litros de oxígeno como máximo y no se los pudimos sacar en todo momento. Entonces digo, tener esa como historia clínica, porque si le preguntamos al paciente, el paciente se olvida, no sabe lo que es máscara, no sabe lo que es la cánula, no se acuerda los litros, porque muchas veces, o sea, particularmente en mi servicio de kinesiología, se destaca por hablarle y contarle al paciente y decirle, hoy estás con 10, mañana seguramente te bajamos o te lo vamos a subir y demás, pero quizás no es lo que más se ve. Entonces el paciente no sabe a cuántos litros está, y que el paciente sepa cómo estuvo y qué es lo que va a hacer, creo que sería algo ideal. Pero hay algo preocupante en todo esto, y que es lo que mencionó Nacho,
que es que todavía hay guías que están saliendo a nivel mundial. Por suerte no vi ninguna argentina, pero sí a nivel de... no importa, Separe y ese tipo de cosas. claro, No importa. países en general, que instan a que los pacientes inflen globos, se coloquen bolsitas de arena en la panza y tomen aire hondo. Y lo peor de todo es que un periodista sumamente conocido que tuvo COVID de un canal sumamente importante, filmaba historias y etiquetaba al kinesiólogo y contaba que inflaba globo para entrenar. Y digo, hay algo que está fallando, que es que después de un año todavía se cree que el kinesiólogo hace inflar globos y poner bolsas de arena en la panza. Es re grave eso. Entonces, todavía falta conexión de kinesiólogos de internación a kinesiólogos que rehabilitan, a unificar criterios. Ahí estoy viendo una pregunta. ¿Hay una guía para rehabilitación en pacientes COVID? Y lamentablemente no, porque no la vamos a poder hacer porque el COVID tiene secuelas, o cardíacas, o pulmonares, o ambas, o no deja secuelas. Entonces esto no es una solución mágica de decir, bueno, si tengo un COVID, sí o sí le tengo que hacer esto. Tenemos que seguir evaluando todo, evaluar frecuencia cardíaca, oximetría, capacidad funcional, test de caminata, sitio, stand, step test, o sea, especializarse en respiratorio, como dijiste vos, Martín, y saber qué usar y cuándo usarlo con los pacientes. Gracias, Santi. Les paso una pregunta muy interesante que viene a colación de esto también, ¿no? De Darío Villalba, ¿sí? Uno de los kinesiólogos que más estudia por ahí. Genio. No sé, anda por ahí, se hace el misterioso y no quiere aparecer, pero gracias, Darío, por el aporte. Él pregunta si en el post-alta inmediato, ¿sí? Sin tiempo de estudiar al paciente si tiene trombo, si tiene alguna secuela cardíaca, etc., ¿se le indica el ejercicio o se tiene que esperar al alto médico? ¿Entiende? O sea, el paciente le llega a ustedes sin apto médico de pronto, o no sé, digamos, quiero empezar a sentirme mejor, y no tiene estudiado esto. ¿Ustedes esperan que el paciente haya sido estudiado para eso? Cuento lo que nosotros en el hospital y en el consultorio hacemos, que usamos el mismo criterio. Vuelvo a repetir, nosotros hacemos el step test y test de caminata y sitio stand para evaluar función cardíaca y respiratoria, y derivación con servicio de cardiología y neumonología al paciente que no recupera bien la frecuencia cardíaca, que presenta arritmias en alguno de los tests, ya sea el sitio stand, step o test de caminata, y no empezamos la rehabilitación quizás convencional. Cuando digo convencional, Nacho y Martín seguramente van a entender esto de llevarlo al paciente sin miedo a cargas altas y demás, sino que puede empezar a hacer ejercicio. Lo que nosotros hacemos es ejercicio leve y controlando que estos parámetros estén estables, y cuando ya tenemos el apto cardíaco, ya sea porque le hicieron ergometría o ecodoppler o tomografía o el estudio que hayan hecho, ahí sí ya arranca la rehabilitación respiratoria convencional. Perfecto. Buenísimo. Tengo un par de preguntas más. Una es de Gabriel. La pregunta es para Santiago y para Nacho. También puede ser para Luis, obviamente. Luis es como la meca de conocimiento, chicos, para que entiendan, ¿no? Pero bueno, le está dando lugar a los más jóvenes para que se desplayen. Pero dice, ¿les ocurrió que en el consultorio pacientes con radiografía, con TAC, test funcionales normales que hayan estado internados, les relaten la necesidad de pronarse voluntariamente ante episodios de disnea? O sea, hace referencia a que se ve que han estado internados y le han hecho pronoactivo y después... Claro. Ahí te doy, Ignacio. Que hable Nacho ahí. Dale, Nachito. Estaba tratando de hablar y no me dejabas. Que no quiero dejarte hablar porque si no acaparás. Impresionante, impresionante. Yo te conozco, ¿sabes qué? Bueno, no. Con respecto a esto, a esta última pregunta, la verdad es que no me pasó particularmente, digamos, que tengan, que los pacientes se pronen por disnea, no me sucedió. Respecto a las otras preguntas, digamos, que contestó muy bien Santiago, la verdad es que hay guías, algunas, bastante más de sociedades
bastante confiables, pero la verdad es que siempre es opinión de expertos, o sea, no hay todavía guías basadas en evidencia, por supuesto, y es, como decía antes, basadas en lo que ya se sabía de la rehabilitación, ¿no? Aplicar los conceptos que ya se sabían en rehabilitación, aplicarlos a estos pacientes. Se está generando actualmente, hay un grupo de kinesiólogos, dentro de los cuales sé que está Darío, Marcela y gente de la MR y gente de Sakikare, de SATI, de ACADE, que están generando un documento de rehabilitación post-COVID, que va a salir en función del Ministerio de Salud de acá de Argentina, así que calculo que en breve eso estará disponible. Perfecto. A mí, bueno, gracias a todos por el aporte. Tengo una pregunta más que me llegó por WhatsApp. Es para Ignacio, así que quédate habilitado, ¿sí? Viene de Ecuador la pregunta, dice... Sebastián nos pregunta ¿cuál sería en rehabilitación respiratoria la saturación mínima que debe tener un paciente post-COVID sin oxígeno para empezar la rehabilitación o para mantener la rehabilitación? En principio, como había dicho antes, a ver, no sé si hablar de post-COVID específicamente, es de buena práctica en la rehabilitación no dejar de saturar al paciente por debajo de 88, si se quiere, ¿no? Como un punto, digamos, medio, hipotético para decir, bueno, acá está, el paciente está hipoxémico, ¿no? Por la curva de disociación de hemoglobina sabemos que está hipoxémico. Ahora, nosotros le ponemos oxígeno, pacientes que estén entre 88 y 90, le ponemos oxígeno para hacer el ejercicio. De nuevo, es un gris en la literatura, digamos. Hay llamativamente trabajos que evaluaron o que intentaron evaluar el uso de oxígeno durante la rehabilitación en pacientes no oxígeno a largo plazo, pero que desaturaban con el ejercicio y no encontraron diferencias en términos de la mejoría que les proveía la rehabilitación, en términos de tolerancia de ejercicio, calidad de vida, etc. Pero cuando ve los programas de ejercicio en los cuales se sometieron esos pacientes eran muy, muy leves, digamos, en intensidad y seguramente no se los entrenó a la intensidad que deberían haberlos entrenado. Y entonces quizás por eso no encontraron diferencias si le ponían o no le ponían oxígeno. Nosotros estamos convencidos, y de hecho es normativa, digamos, internacional, que es de buena práctica ponerle oxígeno a pacientes que saturan menos de 90, si se quiere estirarse un poquito hasta 88, ¿sí? Pero digamos, esos son los valores que nosotros utilizamos y va a depender de nuevo de la intensidad y el método de entrenamiento que se use. Gracias, Nachito. Pregunta también para los rehabilitadores. Si el test de marcha de 6 minutos no registra cambios en función pulmonar o función cardíaca, ¿eligen otro test de esfuerzo máximo para evaluar al paciente? Luisito. Ahí sí que puede comentar él el STEP test, que fue uno de los que diseñó el estudio, así que comente él de esa parte. Sí, antes me gustaría aclarar la pregunta de Martín que hizo hoy, ¿cómo nos gustaría recibir los pacientes? Yo lamentablemente no estoy recibiendo pacientes, lo está recibiendo Santiago, y esto va al hecho de que no se derivan los pacientes al neumonólogo. Y los pacientes llegan sin epicrisis. Los colegas se han olvidado de escribir la epicrisis y entregársela al paciente. Yo a los pacientes míos, cuando se van de alta, les pido que exijan que se les entregue una epicrisis. En la epicrisis tendría que estar todo, Martín, anotado lo que pasó y cómo se va el paciente y con qué tratamiento se va. Y eso es nada más que un resumen de la historia clínica muy pequeño que lo puede hacer hasta a mano alzada el médico que da el alta y soluciona cualquier duda que pueda tener quien reciba el paciente, sea el profesional que sea que lo reciba.
Y yendo a la pregunta, en el caso del step test, como comentaba hoy, es un test de submáximo, no pretende ser un test máximo, al contrario, porque tiene una cadencia de 20 pasos por minuto, de subida y bajada de un escalón durante 3 minutos. En los step test hay una variedad infinita de estandarizaciones. Hay a cuales se los hace subir y bajar hasta que se agoten, otros hasta que desaturen, otros con cadencias mucho más rápidas, otros con escalones más altos. Nosotros estandarizamos un escalón de 20 centímetros, que es la altura que tienen los escalones en Argentina en cualquier escalera. Así que cualquiera que sube una escalera sube escalones de no más de 20 centímetros. 20 pasos por minuto da una cadencia que lo convierte en submáximo y durante 3 minutos es el tiempo que se hace el estudio. Eso ya ha sido probado y validado por otros autores, pero cuando miramos el espectro de pruebas de escalón, son todos diferentes. Por eso nosotros decidimos usar uno solo y ese compararlo contra algo ya validado, que es el test de marcha de 6 minutos. Ahora, llevar un paciente a un test cardiopulmonar de ejercicio sería el gol estándar, pero eso sabemos que es difícil de realizar en distintos lugares, en la mayoría de los lugares, solamente en centros especializados se encuentra, y lo que uno busca es una herramienta que no necesite llegar al test máximo. Si lo que nosotros necesitamos es valorar tolerancia al ejercicio. Necesitamos saber cómo está nuestro paciente, si camina una cuadra, si camina alrededor, si va a visitar a su familia, si se va a bañar, si se va a peinar, si se va a vestir. Ahora, si fuera un deportista, seguramente, o queremos estudiar una patología cardiopulmonar, vamos a llevarlo a un test máximo con todos los cuidados habido y por haber. En el caso de los pacientes que nosotros buscamos rehabilitar, queremos que hagan una vida diaria lo más correcta posible. Muy bien. Están surgiendo varias preguntas y la verdad que me encantaría dar lugar a todas, pero esto se va a alargar demasiado y la verdad que todos estamos, digamos, entusiasmados con la charla, pero también todos trabajamos durante todo el día y estos expertos que están hablando hoy también han trabajado todo el día y lo vamos a ir dejando que descansen un poquito, pero mi última pregunta en lo personal, después vemos si hay un tiempito más para alguna otra más, o quieran cerrar ustedes algún tema. Me queda muy claro que la oximetría de pulso es un elemento, digamos, indispensable, tanto en la práctica de internación como en la rehabilitación, pre y post-rehabilitación. Yo les pregunto, digamos, como una pregunta ya tiene contestación, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de ustedes, que manejan pacientes y siguen pacientes a largo plazo, si es conveniente que el paciente tenga un oxímetro de pulso en la casa. Sí, claro que sí. Sobre todo por el hecho de todo lo que acabamos de mencionar, de que se ha popularizado, o sea, por suerte ahora se popularizó el uso y el buen uso del saturómetro, así como mencionaba antes, un montón de personas tienen el controlador de glucemia y de presión arterial ya incorporado como herramienta diaria en el control y no viven si no se controlan la presión. Entonces digo, quizás en estos pacientes que hace un año quizás eran solamente, digo solamente como que si no fuera nada, pero eran diabéticos y no existía la posibilidad de pensar en desaturar, hoy quedaron con una secuela, quedaron con una fibrosis pulmonar y tienen que saber que así como es importante en la diabetes controlar la glucemia, en las enfermedades respiratorias es importante controlar la saturometría y la frecuencia cardíaca. Okay. Sí, sí. Martín, habla vos, si agarra Ignacio, no vamos más. Coincido con Santiago, creo que sí, que debe ser de un uso en domicilio, de rutina, pero con ciertas salvedades. Creo que como cualquier instrumento debe tener por parte del médico, del kinesiólogo, decir qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que prestarle atención y no tener continuamente y llamar o preocuparse porque generalmente es el tipo de personalidades que son los pacientes que tenemos. Entonces, con reglas muy claras, con un instrumento adecuado,
creo que no habría ningún tipo de problema. Pero repito, con una instrucción sobre qué es lo que se tiene que ver, cuándo se lo tiene que ver, qué prestarle atención, cuáles son los signos de alarmas. Bien. Sí. Sí, yo coincido y un poco, nada, es un poco un resumen de lo que se dijo durante toda la jornada. Yo creo que, quizás no todos, pero en el contexto de la telerehabilitación particularmente, es una herramienta fundamental, porque no solo vamos a saber que la saturación y si el paciente debe discontinuar el ejercicio por una cuestión de seguridad, también vamos a saber la intensidad del ejercicio en función de la frecuencia del pulso que está haciendo, y es un parámetro también para medir intensidad en forma fiable durante las sesiones de rehabilitación y no guiarse solamente, como dijo Santiago hoy, por la disnea o la fatiga de miembros inferiores, que es un parámetro muy subjetivo y que no se corresponde en algún punto con la intensidad del ejercicio que uno pretende instruir, ¿no? Yo coincido totalmente con el resto de los ponentes, con la salvedad también, como insistía hoy, de explicarle a los pacientes que se quite la pintura de las uñas a la mujer. Eso es fundamental, porque los colores rojos oscuros o muy oscuros alteran totalmente la oximetría de pulso, y que no tenga onicomicosis, que sus análisis de sangre estén normales, sin anemia. Esto es muy importante. Y como dijeron todos, por escrito, explicado al paciente lo que significa tener una saturación baja. Lo mismo me ocurría antes de la pandemia con ciertos lugares que insistían en que los pacientes tuvieran oxímetro de pulso por cualquier enfermedad respiratoria. Por supuesto, había que educarlos a los pacientes, darles por escrito todo esto, al igual que al hipertenso, enseñarle cuándo es importante que se tome la presión y que no esté controlándose a cada rato y llamando o disminuyendo la medicación de acuerdo a cómo tiene la presión. Acá hemos tenido pacientes que, de acuerdo a la saturación, la familia le subía o le bajaba el oxígeno. Entonces, es fundamental la educación. Para eso tenemos que educar, como muy bien decía hoy, no me acuerdo si Martín o Nacho, educar a los profesionales, enfermeros, kinesiólogos, médicos, todo el equipo de salud. Tenemos que hablar el mismo idioma. No se puede seguir nebulizando con oxígeno, por decir otro de los grandes errores que vemos en las clínicas y los sanatorios. No se puede seguir diciendo que el oxígeno se va a acostumbrar y se va a hacer adicto. Y temas así como ustedes todos lo habrán pasado. Entonces, dando por escrito las cosas al paciente y educando a nuestros colegas de todas las profesiones, solamente hablando de lo que se debe hacer y lo correcto, viendo las guías, viendo la experiencia, es que la herramienta oximetría va a seguir siendo una herramienta poderosa y nos va a ayudar. Buenísimo. Bueno, les agradezco. Sí, la realidad es que ustedes tocaron un punto álgido, o por lo menos muy importante, que es lo de la educación. Y también la educación hacia el paciente, tiene que venir primero la educación hacia el profesional de la salud. Hace ya unos cuantos años, esto hago un comentario rápido, el doctor Sola, que es un neonatólogo muy famoso argentino, que hizo prácticamente después toda su carrera en Estados Unidos, él hizo una encuesta en el hospital en ese momento, en el hospital de San Francisco, de lo que sabían los médicos, las enfermeras, los terapistas respiratorios que estaban trabajando ahí, y el 20% de los profesionales no sabía que medía un oxímetro de pulso. Claro. Dice, bueno, 20% no es mucho, no, hay un 20% que no sabe lo que mide un oxímetro de pulso, y eso es muy grave, ¿sí? Entonces, primero tenemos que educar, y eso es una de las cosas que Noni ha enfocado este año, muy fuertemente, la educación al personal de salud de cómo utilizar los equipos estos adecuadamente, porque parecería ser que al ser tan pequeños no hay que hacer ningún tipo de entrenamiento. La realidad es que si ustedes se ponen a pensar en nuestra formación de la carrera, de pregrado, posgrado, no hemos tenido nunca una clase específicamente de oximetría de pulso, porque ya sabíamos que tenía que medir un valor y se terminó. Pero hoy ya las cosas han cambiado tanto, digamos, hoy se sabe que el 100% es malo, inclusive tener 100% de saturación produce riesgo de muerte a largo plazo.
tampoco obviamente lo que es hipoxémico, ¿no? La relación que tiene con la alcalosis, hay un montón de cosas que hay que saber entender para poder utilizar bien un oxímetro de pulso. Por eso mi pregunta era si era recomendable tener un oxímetro de pulso en los pacientes, en las casas. Me parece que sí, coincido con ustedes, pero tiene que haber, digamos, una relación de educación mutua para saber cómo utilizarlo bien, porque si no, vamos a tener esos pacientes que nos llaman cada 3 segundos. Por suerte hoy hay tecnología que no ni ha desarrollado, que pueden mandar los valores a través de mail directamente del celular. Hay un montón de tecnología nueva que ha aparecido y que facilita este tipo de cosas, ¿no? E inclusive ya los oxímetros de pulso, por lo menos de los que yo puedo hablar, que es de esta marca, ya están validados para las personas con distinta coloración de piel, inclusive con esmalte de uñas, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden utilizar, hay una variedad inclusive de sensores, que son los reflectantes, que no hace falta ponerlo de... Bueno, hay una variedad de cosas que la tecnología va evolucionando y hay que aprovecharla. Pero básicamente es eso, ¿no? La educación creo que es la base de todo, sobre todo desde nuestro lugar. Yo recuerdo que la primera vez que vi un oxímetro de pulso, cuando empecé a hacer las prácticas en la universidad, y me dijeron, ¿qué es esto? No, esto para saber cómo oxigena un paciente y tiene que saturar hasta 100, está bárbaro. Y después las cosas fueron cambiando. Entonces, cuando nosotros le demos un oxímetro de pulso a un paciente, tenemos que saber primero nosotros. Y realmente, si pensamos que un 20% es poco, un 20% es muchísimo para nosotros. Imagínense que nosotros en el hospital, en mi hospital, está bien, no todos son personas de salud, somos 6.700 trabajadores. ¿Se imagina el 20% de 6.000? ¿Cuántas personas son que no saben lo que mide un oxímetro de pulso? Es una locura. Obviamente no todos son los trabajadores de salud, digamos, está haciendo una medición totalmente peyorativa, pero la idea es eso, ¿no? Tenemos buena tecnología, tenemos que tener el conocimiento para saber usarla nosotros y tenemos que tener el conocimiento para podérselo dar como herramienta a nuestros pacientes, ¿no? Porque si no parece toda esta locura de, apareció COVID, compremos 100 millones de oxímetros de pulso y se los damos a los pacientes como caramelos. La verdad que desde ese punto de vista uno tiene que tener un cierto criterio para que la gente lo pueda utilizar. Bueno, gente, si quieren cerrar con algo más, sería bienvenido, y si no, se los agradezco. Hemos aprendido muchísimo. Agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado pacientemente. Perdón a los que no pudimos sacarle las preguntas que han puesto acá, hay un montón. Ya la gente de Servicios RM tienen sus datos, inclusive si no son de Argentina o son de otros países, se los vamos a comunicar con los distribuidores de la zona para que ustedes reciban información. Esto va a estar grabado, me imagino que lo van a subir en YouTube, en un canal de YouTube, y se los va a pasar, para que les interese. Y bueno, les agradezco. Hay muchos amigos que se me pongan a saludar, y vamos a estar hasta las 3 de la mañana, pero Marcela está saludando desde Estados Unidos. Mi gran amiga Mariela Herrero se está sonriendo, sabe que la estoy mirando. Marcio Olivera de Brasil. Bueno, nada, hay un montón de gente que nos conoce y que el camino de la profesión nos ha hermanado. Muchas gracias a todos. Sí, Luisito. Sí, para cerrar un poquito quería dejar un mensaje. Lo de la segunda ola es una realidad. Mantengan el distanciamiento social, usen protección, máscara o barbijo, lávense las manos frecuentemente. La COVID, la enfermedad COVID es impredecible. Todos los que están acá, que lo están atendiendo, les pueden decir, yo he perdido amigos de 63, 64 años, pero también he perdido pacientes de 34 años sin comorbilidades. No sabemos qué hacen cada uno de los pacientes y qué secuelas deja. Por favor, este es un mensaje desde lo más profundo de mi corazón. Es una enfermedad que ha llegado para quedarse, la vamos a tener durante mucho tiempo. Tenemos que prestarle atención y cuidarnos y cuidar al resto de la familia. Gracias, Luisito, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Ignacio, Santiago, Martín, gracias a todos los que estuvieron. Y bueno, muchas gracias a vos, Gustavo, y bueno, nos encontraremos en otros... a todos por quedarse hasta el final, y de nuevo también uno conoce a muchos de los que están en la reunión, así que los saludo desde acá. Muy bien. Yo veo buenos pescadores por ahí también y navegantes que ahí levantan el dedo. Bueno, muy bien. Muchas gracias y bueno, nos encontramos en las próximas reuniones que vamos a ver muchos más, seguramente. Así seguimos aprendiendo. Vale. Gracias. Chao, chao.
muy bien, de Cuenca. Bueno, hay tantos lugares que han estado, qué grande. Nos vamos muy felices. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Luisito, gracias. Doctor, un gusto, hasta luego. Marcela. John. Mira, George. ¡Hey! John. Qué grande. Dardo, muy bien. Marcela Santini. Pero pone la cámara, Marcela. Ah, bien. Muy bien. Muy bien. Florencia. Muy bien. Bueno, chicos, gracias. Yo corto, así los dejo tranquilos. Gus, ¿nos podemos ir ya? Sí, por supuesto. Gran abrazo, Gus. Millón de gracias por todo. No, Nacho, gracias. un besote. Saludo a todos. Gracias Chau, a chau. ustedes por estar.